Para salvar a su esposa enferma, un hombre desesperado la inscribe en un tratamiento por suscripción. Pero cuando los planes de pago cambian repentinamente, debe hacer lo que sea necesario para mantenerla con vida. Una mañana, la pareja de esposos Mike y Amanda se despiertan con una notificación en el celular que les recuerda que hoy es su tercer aniversario de bodas. La mujer pregunta en broma qué les pasó, ya que se veían mucho más felices en la foto, y el esposo bromea diciendo que todo es culpa de ella, haciéndola reír. Más tarde ese día, la maestra de escuela Amanda le pide a su alumna Tisha que responda una pregunta en la clase de ciencias. Después de que suena la campana y la mayoría de los estudiantes han salido del salón, la mujer nota que Eva sigue de pie junto a su escritorio. La maestra le pregunta a la niña si está bien, y la niña le confiesa que Tisha se rió de sus zapatos hoy porque eran heredados de su hermana. Cuando la alumna añade que su familia no puede permitirse comprar unos nuevos, Amanda le levanta el ánimo llamándolos vintage en lugar de viejos. Momentos después, su colega Angie pasa por el salón y le pregunta si se unirá a ella para tomar algo después del trabajo. Sin embargo, mientras las mujeres salen del edificio escolar, Amanda señala a su esposo en el estacionamiento y le explica que no puede unirse a ellas porque celebrarán su aniversario. Angie le pregunta a Mike si llevará a su esposa a algún lugar especial, y él dice que pasarán el fin de semana en el lugar donde se casaron hace 3 años. Pronto, la pareja llega al Juniper Swiss Mountain Lodge justo antes de que oscurezca. Minutos después, disfrutan de la cena en el restaurante, mientras escuchan a una pareja de ancianos dar una serenata a los invitados. Después de que la pareja hace el amor en su habitación, Amanda, de manera extraña, levanta las rodillas hacia el pecho y se mece lentamente. Mike pregunta qué está haciendo la mujer, y ella explica que ayuda a aumentar las posibilidades de fertilización después de hacer el amor, insinuando que han estado tratando de concebir por un tiempo. De repente, la maestra hace una mueca de dolor y dice que está experimentando otro dolor de cabeza, insinuando que ha sido una ocurrencia común últimamente. Así que el esposo toma el frasco de medicinas de la mesita de noche y se lo da a Amanda para que pueda tomar su medicación. Días después, la mujer desanimada le informa a Mike que acaba de tener su periodo, lo que significa otra oportunidad fallida de tener un bebé. La maestra se pregunta si comprar una cuna demasiado pronto les trajo mala suerte, así que el hombre le dice que siga creyendo que pronto quedará embarazada. En el lugar de trabajo donde Mike trabaja como soldador, el jefe lo llama y le pide que busque a su compañero de trabajo holgazán en un remolque. El hombre encuentra a Shane en una oficina sentado frente a la computadora y le dice que vuelva al trabajo. Sin embargo, el empleado dice que acaba de pagarle a alguien para que realizara una tarea en Dumb Dummies, un sitio web de streaming basura. Confundido, Mike afirma que nunca antes había oído hablar del sitio, por lo que el colega le explica que personas desesperadas se transmiten a sí mismas, haciendo actos denigrantes a cambio de dinero. Luego, Shane le muestra a un hombre en la pantalla que está a punto de beber su propio fluido corporal por $20. Horrorizado por lo que acaba de ver, Mike le pide al empleado que se abstenga de usar la computadora del trabajo para sus actividades depravadas. Mientras tanto, Amanda se desploma en medio de la clase, sorprendiendo a todos sus alumnos. Después de que un compañero de trabajo le informa al esposo que su esposa fue llevada al hospital, él inmediatamente sale corriendo del almacén. Finalmente, el médico le dice a Mike que encontraron un tumor en el cerebro de Amanda y que no hay una solución sencilla para su condición, especialmente porque la masa se ha fusionado con su lóbulo parietal. Él pregunta si la mujer va a estar bien,
pero el médico le transmite el mal pronóstico y dice que la paciente podría no recuperar nunca la conciencia. Sin embargo, el médico menciona un procedimiento experimental ofrecido por una nueva empresa de tecnología emergente, pero añade que inscribirse podría ser arriesgado. La médico afirma que no puede hacer una recomendación personal, pero se ofrece a llamar al representante de la empresa en su nombre. Pronto, Mike se reúne con la representante de Rivermind Technologies, Gaynor, quien le explica que tomarán una huella de la parte afectada de la estructura neuronal y la clonarán en su sistema central, esencialmente haciendo una copia de seguridad de parte del cerebro de Amanda en su computadora. Añade que extirparán el tumor y el tejido circundante, lo reemplazarán con tejido receptor sintético y luego transmitirán la función cognitiva desde la copia de seguridad en el servidor basado en la nube del sistema Rivermind. El hombre, escéptico, pregunta si el procedimiento funciona o si alguna vez ha sido probado, a lo que Gaynor comparte que ella tuvo un terrible accidente hace 18 meses y se convirtió en una de las primeras Riverers. La mujer comparte que es completamente normal, mental y físicamente, y que incluso sus hijos lo dirían. Cuando la representante se entera de que la pareja está intentando tener un bebé, le dice a Mike que inscribir a su esposa en el procedimiento les dará más tiempo para crear la familia que siempre han querido. Antes de finalizar la decisión, Gaynor le dice al hombre que debe esperar que Amanda duerma de 2 a 4 horas más cada día, porque es una de las formas en que la empresa ayuda a satisfacer la demanda en sus servidores. Añade que la paciente tiene que permanecer físicamente dentro del rango de cobertura, que por el momento solo tienen a nivel estatal, pero asegura que eventualmente estará disponible a nivel nacional y mundial. Cuando el esposo pregunta cuánto costará, la representante dice que la cirugía es gratuita y que el modelo de suscripción de streaming es de solo $300 al mes. Días después, Amanda finalmente despierta del exitoso procedimiento para la felicidad y el alivio de Mike. Pronto, la pareja se dirige a casa desde el hospital y la mujer se entera de que necesitarán $300 al mes para mantenerla con vida. El esposo le asegura que todo estará bien porque tomará turnos extra en el trabajo y pueden recortar gastos en cosas que no necesitan. Dice que pueden cancelar su viaje a Irlanda para visitar a su padre porque Rivermind no estará disponible en ese país por algunos años, por lo que ella no podrá ir de todos modos. Durante las siguientes semanas, Mike nota las horas adicionales que tiene que cumplir en el trabajo para llegar a fin de mes. Una noche, el hombre exhausto llega a casa y está a punto de disfrutar una cerveza fría de la nevera, pero Amanda le dice que no se exceda con la bebida porque no pueden permitirse reponerla hasta el día de pago, lo que lo lleva a devolver la botella a la nevera. En el trabajo, el sádico de Shane le muestra a Mike una transmisión en vivo de Dumb Dummies de una persona arrancándose un diente y tragándoselo. Meses después, el esposo nota que su esposa ha estado durmiendo incluso más de 2 a 4 horas extra al día. Pronto, llega la semana antes de su aniversario de bodas y la cansada Amanda lo olvida por completo y admite que no planeó nada. Sin embargo, Mike dice que está bien porque ya les reservó una estancia en el Juniper Lodge, y la mujer finge entusiasmo. De camino a las montañas, la maestra señala lo agotado que se ve el hombre debido a los turnos extra en el trabajo, y él responde que no tiene muchas opciones, ya que ella no puede conseguir un segundo empleo. Ofendida por sus palabras, le recuerda a su esposo que no fue su culpa que tenga que dormir la mayor parte del día. Inmediatamente arrepentido, Mike dice que no estaba culpando a su esposa, y ella sugiere que no necesitan quedarse en el Juniper Lodge porque podrían usar el dinero en sus gastos mensuales. En medio de la discusión,
Amanda sufre repentinamente un ataque similar a una convulsión y pierde el conocimiento. Aterrado, el hombre da la vuelta al auto para dirigirse al hospital más cercano, pero para su alivio, la mujer se despierta sin saber qué acaba de pasar. Al día siguiente, se reúnen con Gaynor, quien explica que no fue un mal funcionamiento, sino que simplemente entraron en un área sin cobertura, porque actualmente están actualizando algunas de sus torres. La representante añade que todo es parte de un cambio emocionante en el servicio de Rivermind. Perpleja, Amanda se pregunta de qué está hablando, a lo que Gaynor revela un nuevo nivel de suscripción con cobertura extendida llamado Rivermind Plus. La mujer le muestra a la pareja la cobertura nacional que obtendrán si se actualizan, lo que significa que deben hacerlo si quieren salir del condado. Para su sorpresa, la actualización cuesta $500 adicionales, además del paquete existente de $300, para un total mensual de $800. Amanda afirma que no pueden permitirse el aumento, por lo que la representante dice que si eligen no actualizarse, siempre pueden quedarse en Rivermind Common. Una mañana, la esposa menciona que cree que ha estado durmiendo más y que hay un silbido electrónico en su cabeza. De repente, afirma que la marca de café Espresso Grande es mejor que otras, pero cuando Mike le repite el nombre de la marca, ella lo mira perpleja y no recuerda haberlo mencionado. En clase, cuando un estudiante menciona la miel durante su lección sobre las abejas, la maestra de repente suelta un discurso publicitario para un cereal a base de miel. Sin embargo, cuando otro alumno le repite el nombre de la marca, la mujer no sabe de qué está hablando, lo que implica que no es consciente de los comerciales que intercala aleatoriamente. Después de que suena la campana, Oscar le confiesa que él y su madre tienen que mudarse porque su padre tiene problemas de ira. Al principio, Amanda le da al niño un consejo sincero sobre cómo lidiar con los problemas familiares, pero de repente cambia a un anuncio de un sitio web de consejería familiar cristiana. Esa noche, el momento íntimo de la pareja se interrumpe cuando la esposa, sin saberlo, suelta un mensaje comercial. Al día siguiente, Gaynor le dice a la pareja que están probando anuncios como parte de la evolución de su servicio. Cuando Mike pregunta si pueden optar por no recibirlos, la representante dice que todo lo que necesitan hacer es actualizarse a Rivermind Plus, lo cual, Amanda le recuerda, es un lujo que no pueden permitirse. Más tarde ese día, la maestra se cruza con Eva en el pasillo y exclama un anuncio de zapatillas nuevas cuando ve los zapatos viejos de la niña. Luego, su colega Penélope le informa que la madre de Oscar se quejó en la escuela porque la maestra le recomendó un sitio web de consejería familiar cristiana a su hijo. De repente, Amanda suelta otro anuncio en medio de la conversación, permitiendo que la compañera de trabajo presencie un mensaje comercial en persona. Esa noche, la esposa dice que la escuela la amenazó con despedirla porque no podía estar cerca de los niños debido a sus esporádicas pausas publicitarias. La pareja reconoce que si ella pierde su trabajo, no podrán cubrir ni siquiera el nivel común de la suscripción, pero Mike le asegura a la mujer que hará algo al respecto. Más tarde esa noche, el hombre desesperado se encierra en una habitación, se pone una máscara e inicia sesión en Dumb Dummies para intentar ganar algo de dinero. Al día siguiente, mientras Amanda está en medio de un mensaje comercial, su esposo llama a Gaynor para asegurarse de que recibió el pago de la actualización a Rivermind Plus. Momentos después, Mike le informa a su esposa sobre el cambio y miente diciendo que usó el dinero que ahorró trabajando horas extras. Luego, el hombre añade que, como ahora tiene cobertura nacional, pueden ir al Juniper Lodge en su próximo aniversario.
Después de que Amanda se da la vuelta, el esposo enjuaga el líquido de aspecto sospechoso en el vaso que usó durante la transmisión en vivo de la noche anterior. En la escuela, la maestra intenta hablar con Oscar, pero el niño dice que su madre le dijo que se mantuviera alejado de ella. Semanas después, Mike inicia sesión en Dumb Dummies y oculta su identidad usando la máscara y una aplicación para cambiar la voz. Cuando les pide a los espectadores que paguen $20 más antes de poner su nariz en una ratonera, los espectadores le ordenan que la ponga en partes más sensibles de su cuerpo, pero él se niega. De repente, el hombre recibe una notificación de Rivermind recordándole que el pago de su cuenta está vencido, por lo que les dice a los espectadores que por $90 más pondrá su lengua en la ratonera. La sádica audiencia no perdió tiempo en alcanzar la meta. Mike completa el acto denigrante para satisfacer a los espectadores, porque sabe cuánto necesita su esposa el dinero. Al día siguiente, Amanda le dice a Gaynor que, aunque ha estado durmiendo 12 horas por noche, se despierta cansada. La representante explica que es porque en realidad no está dormida, sino en modo de reposo, en el que los servidores aprovechan sus capacidades de procesamiento sobrantes para ayudar con la carga de trabajo general. Confundida, la maestra pensaba que se suponía que debía tener una mejor experiencia que los del nivel común, y Gaynor dice que los del nivel inferior tienen anuncios y están en modo de reposo durante 16 horas. Luego, la representante revela que extendieron el modo de reposo para los usuarios no premium porque están introduciendo otro nivel de suscripción, Rivermind Lux. Gaynor reproduce un comercial que explica que el nivel Premier permite a los usuarios agudizar sus sentidos, controlar su estado de ánimo e incluso usar habilidades y atributos obtenidos de otros usuarios de Rivermind. Amanda pregunta cuánto costará y la mujer dice que serán $1,000 adicionales, además de la suscripción existente. Cuando la maestra dice que no pueden pagarlo, la representante sugiere boosters temporales por unas pocas horas o días. Exasperada, Amanda sale furiosa de la oficina, pero Mike le pregunta a Gaynor cuánto cuestan los paquetes de boosters. Esa noche, el esposo no puede resistir una oferta de $500 de un espectador para quitarse la máscara. Durante su viaje anual al Juniper Lodge, el hombre sorprende a su esposa con una suscripción de 12 horas a Rivermind Lux y le muestra cómo manipular sus sentidos usando la aplicación del celular. Amanda establece su configuración de placer al nivel más alto y disfruta de la comida y la música mediocres en el restaurante. Más tarde esa noche, la pareja hace el amor, y aunque la esposa disfruta de la experiencia, Mike siente exactamente lo contrario. Días después, cuando el hombre regresa al trabajo, nota a su colega mirándolo y riéndose. Para su horror, se da cuenta de que Shane descubrió su cuenta de Dumb Dummies y ha colgado una captura de pantalla humillante en la sala de descanso. Cuando el hombre confronta a su colega, este último continúa burlándose de él, y en el forcejeo, Shane cae al suelo y un montacargas le pasa por encima de la mitad inferior de su cuerpo. Esa noche, Mike le informa a su esposa que lo despidieron de su trabajo, pero cuando ella pregunta qué pasó, él no quiere hablar de ello. Amanda se pregunta cómo se supone que van a pagar Rivermind Plus ahora, y el esposo dice que tendrán que intentar suplicarle a la compañía. Al día siguiente, Gaynor dice que no puede hacer nada con respecto a su solicitud de más tiempo hasta que el hombre encuentre un nuevo trabajo. Cuando Mike menciona que pueden usar el fondo para el bebé, ya que ella aún no está embarazada, la representante aclara que quedar embarazada mientras se está en una suscripción cuesta extra porque altera el cerebro de una mujer. Furioso, el hombre tira los folletos de la mesa y salen de la oficina. Después de que la pareja se va, la ansiosa Gaynor
aumenta sus niveles de indiferencia para sentirse mejor al instante. Un año después, Mike vende la cuna sin usar a un hombre y una mujer que planean prenderle fuego para un video musical. Esboza una sonrisa, revelando un diente faltante, lo que implica que continuó haciendo transmisiones en vivo en Dumb Dummies debido a la falta de fondos. Amanda regresó al plan Rivermind Common y duerme 16 horas al día. Como es su aniversario, Mike sorprende a la mujer con 30 minutos de Rivermind Lux y aumenta su serenidad al nivel máximo. Finalmente, en un estado lúcido, la mujer acepta que es hora de irse y le pide con calma a su esposo que termine con su vida mientras ella esté inconsciente y emitiendo un anuncio. Momentos después, el hombre acuesta a su esposa en la cama y usa los últimos segundos de la suscripción para profesar su amor y despedirse. Cuando los ojos de Amanda se quedan vidriosos y comienza a emitir un mensaje comercial, el conflictuado esposo cumple su promesa colocando una almohada sobre su cara y sosteniéndola hasta que finalmente fallece. Luego, el abatido Mike entra en la otra habitación con un cúter, mientras Dumb Dummies se transmite en vivo en la laptop. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un me gusta para ayudar al canal. Gracias por ver.